Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar de esta noche. Vamos a hablar acerca de las versiones legibles de los archivos JSON, que es lo que nosotros entendemos. Cuando hemos estado hablando de factura electrónica, hemos hablado de un archivo, que es un archivo JSON que va firmado, que lleva cierta especificación, pero ese archivo tiene una representación gráfica. Esto es así porque los seres humanos necesitamos la representación gráfica. Es necesario imprimirlo, es parecido a la factura que tenemos actualmente. ¿Y cuáles son las formas de identificar si ese DTE es correcto? Ya saben ustedes que DTE es documento tributario electrónico, o sea, es la factura electrónica. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar y a investigar esta noche. Bien, entonces, estudiemos un poco cuáles son esas versiones legibles. Yo les voy a ir poniendo aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan observarlos, cómo son esas versiones legibles. Estas versiones legibles no son arbitrarias, es decir, no son estrictamente que yo las tengo que hacer tal y como yo voy a representar aquí, que esto lo he sacado de la guía de Hacienda, ¿verdad? Ellos dan esta especificación y ellos indican cómo se tienen que hacer estos formatos. Sin embargo, hay libertad para poner algún logo, para poner alguna información especial, eh, en el caso que yo lo necesite. Vean ustedes, este, por ejemplo, que les estoy mostrando aquí es el del crédito fiscal. Estoy seguro si se ve la versión legible. Veamos. Ok, déjenme ver. Voy a volver a compartir. No estoy seguro si se está bien. Bien, ahí tendría que verse. Um, ok. Me dicen si se ve ahorita la versión legible que estoy proyectando del crédito fiscal. Espero que sí. Bien, decía yo entonces que este crédito fiscal, en el caso que es uno, ok, gracias, sí se ve, me dice. Versión legible del comprobante de crédito fiscal. Vean, esto es una sugerencia que nos da el Ministerio de Hacienda para que nosotros podamos tomar de ejemplo. Como digo, no es estrictamente que yo tengo que apegarme a este formato. Actualmente ustedes saben que uno mandaba a hacer la factura y tenía que cumplir ciertos requisitos, ciertas secciones, cierta información que debía de consignarse en esa factura. Mandábamos a hacer a la imprenta, pues, la factura, ¿verdad? Aquí tengo yo un crédito fiscal de los que normalmente se ocupan actualmente, es un crédito fiscal de combustible, entonces esto tiene cierta especificación, no sé si se ve bien, creo que por la luz no se alcanza a ver. Sin embargo, esta es la factura física, no cambia, hay que decirlo en mayor medida, a excepción de algunos datos que aquí vamos a dar que son los elementos clave para identificar si un DTE es correcto. De cualquier forma, pues en el caso del crédito fiscal, pues se tienen los datos del contribuyente, los datos del emisor son muy importantes, los datos relacionados a los impuestos. En el caso del crédito fiscal hay que desglosar el IVA, es decir, hay que representar el IVA aparte y de esa manera es un crédito fiscal. Ustedes lo están viendo aquí. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Tiene el crédito fiscal, pues tiene una sección que, no, que si ustedes recuerdan cuando hicimos el webinar de los archivos JSON, estas secciones que están viendo aquí eran esas secciones del archivo JSON que luego van a ser volcadas en esta representación gráfica. No todos los campos de aquel archivo que vimos en su momento, en el cual, por ejemplo, yo les decía, el archivo JSON es un objeto, ¿verdad? Es una anotación de objeto de JavaScript. Entonces tenemos el emisor, en la parte del emisor hay datos importantes como el nombre, razón social, el NID, el NRC, y todos esos datos van en el archivo JSON. Por lo tanto, la representación gráfica debe de salir de ese archivo. Aparte hay unos códigos de generación, número de control y sellos de recepción que son muy importantes porque eso es lo que nos va a permitir validar el, el archivo de factura electrónica, la representación gráfica. Hay otras secciones, ustedes vean, tenemos en este caso la sección del emisor es importante porque es quien emite la factura, es decir, si yo soy emisor de TE, pues ahí van a ir mis datos, si es el autorizado para emitir esa factura. El caso del receptor, pues son los datos de mi cliente. Yo les decía a ustedes, el receptor va a ser mi cliente y esa es la persona a la que yo voy a enviar el archivo JSON y la representación gráfica del
del DTE. Vean ustedes que hay también un código QR. Este código QR me permite validar el DTE, de modo que yo lo puedo escanear con un teléfono. Simple y sencillamente pongo la cámara en modo de escaneo de QR y eso me va a llevar a una dirección web del Ministerio de Hacienda donde yo puedo validar si ese es un crédito fiscal correcto. Vean ustedes, les voy a mostrar ese sitio web. Por supuesto, no les puedo transmitir la pantalla del teléfono para hacer el ejercicio, pero básicamente ustedes tendrían que llegar a esta página en donde les va a estar diciendo, este es el caso de un DTE correcto, y les va a estar diciendo qué información contiene ese DTE. Y hay datos muy importantes que les voy a pedir que tomen, que presten atención, que es el código de generación y el sello de recepción. Adicionalmente hay un número de control. ¿Sí? Estos son datos muy importantes porque permiten validar la autenticidad de ese DTE. Esto es una dirección, es una URL, es decir, cuando tú escaneas el comprobante, escaneas el QR, te lleva a una dirección web en el sitio de Hacienda en donde vas a validar si ese comprobante es correcto. Y eso no puede ser falsificado. Muchos me hacen esa pregunta. ¿Qué tan seguro es eso, ingeniero? Porque pudiese ser que alguien se lo invente. Es muy difícil que se pueda eso falsificar de alguna forma. Entonces, también yo puedo en un determinado momento, pudiese comprobarlo manualmente en el sitio de facturación electrónica. Ustedes saben que tenemos un sitio factura.gov.sv y ese sitio contiene a un lado, vean que dice consulta su DTE. Aquí podemos meter el código de generación y podemos ingresar la fecha. Si no pongo la fecha exacta de emisión del DTE, no me lo va a tomar. Hago la validación de no soy un robot y realizo la búsqueda. De modo que yo voy a poder comprobar en cualquier momento si ese DTE es correcto. Esto es lo mismo que hace el QR, simple y sencillamente que el QR va impreso en la factura y por lo tanto yo lo puedo escanear y puedo hacerlo de una manera más práctica a través de mi smartphone. Sin embargo, puedo hacer también las consultas de los DTEs de esta manera. Incluso se pueden hacer por sistema de transmisión API. Puedo mandar un lote de códigos de generación de facturas que yo pudiese haber recibido y que el sistema mío de contabilidad, el sistema que yo tengo, él me valide si ese es un DTE correcto o es un DTE incorrecto o no auténtico. Eso es porque se ha buscado la manera de sistematizar todo y no solamente que sea un proceso manual. Se pueden imaginar ustedes una empresa que recibe 100 DTs al mes o 1000 DTs al mes, no va a estar comprobando esto manualmente, ¿verdad? Entonces, lo normal sería que un sistema aleatoriamente hiciera algún tipo de auditoría para comprobar si esos DTs son correctos. De igual manera, para aquellos que son auditores, auditores internos, auditores externos, este sería una prueba de validación que tuvieran que incluir en sus muestras para comprobar si los DTs que están en esa empresa son auténticos. Sí, eso lo pueden hacer consultando este sitio web de factura.gov.sv. Bien, les voy a mostrar unas cuantas representaciones más. Tenemos, por ejemplo, el caso del comprobante de retención. Hay un comprobante de retención del IVA. No difiere mucho. Sí hay información que hay que llenar. El agente de retención, el sujeto de retención, hay que identificarlo plenamente con NRC y ahí surge siempre la pregunta, ¿qué pasa si yo le vendo a un campesino y no tiene DUI, no tiene NID, no tiene nada? Pues ahí sí que vamos a entrar en problemas porque en el caso de que se realice una transacción, pues que requiera esos datos, voy a tener que de alguna manera consignarlos en la representación gráfica y por lo tanto en mi sistema de facturación electrónica. Las secciones son las mismas, básicamente difieren unas con otras de las representaciones gráficas. Lo bueno es que vamos a tener con esta guía. Esto ustedes lo pueden bajar del sitio web de factura.gov.sv. Ustedes pueden bajar este sitio. Igualmente yo se los comparto a ustedes este documento, perdón, en el cual ustedes pueden verificar cuáles son esas representaciones gráficas que debe cumplir mi sistema. Si están a punto de adquirir un sistema, si están desarrollando el suyo propio, pues tomen en cuenta esta representación gráfica porque es a la que tenemos que llegar. Vean, aquí tengo el de la factura consumidor final. Algo que difiere quizás con el anterior formato de factura consumidor final que teníamos en formato físico es que ahora nos pide el NRC. Y alguien diría, bueno,
el NRC, y si la persona no es contribuyente, entonces, ¿cómo voy a hacer? Porque solo tiene NIT o solo tiene DUI. Entonces usted simple y sencillamente no llena ese campo. Algunos campos son requeridos y otros no. Vean, les voy a mostrar esto. Esta es nuestra hojita de Excel donde hemos vaciado toda la especificación de los archivos JSON, las hemos separado por tipo de documento y de esta manera nosotros podemos hacer alguna consulta. Igualmente esto lo tenemos cargado en la base de datos del cuenta portable, de modo que también ahí podemos hacer una búsqueda de algún campo y comprobar qué es lo que va en ese campo y qué es lo que se necesita llenar y qué es lo que no se necesita llenar. Esta guía no, perdón, este archivo pues lo hemos generado de la guía de Hacienda, pero lo hemos extraído de ahí y ustedes van a ver que hay campos, aquí en la columna G, hay campos requeridos para su transmisión, hay campos requeridos por tipo de operación y hay campos que son opcionales. Algunos pues no los tengo que llenar, por lo tanto en la representación gráfica podrían ir vacíos. Y esto es lo que yo voy a realizar al momento de generar mi factura electrónica, llegar a ese PDF o llegar a esa impresión a través de un sistema que yo voy a tener instalado en mi computadora. Hay venta de cuenta a terceros, documentos relacionados, otros documentos. Algunas cosas no es necesaria que las ponga. Vean que ustedes que aquí en la guía de Hacienda, que nosotros ya hemos transcrito a este archivo de Excel, muchos me preguntan, ingeniero, regáleme ese archivo de Excel. No lo puedo regalar porque es un archivo que ha llevado mucho tiempo hacerlo y lo hemos entregado a los que han estado en nuestros cursos de facturación electrónica. Entonces, la manera de obtener estos archivos sería inscribirse a alguno de los cursos de facturación electrónica que estamos desarrollando para que usted pueda obtener este archivo, ¿verdad? Así, este sí no se lo envío por webinar porque es un archivo que ha llevado su tiempo hacerlo. Sí, y además lo estamos revisando constantemente. Hemos detectado algunos errores, que hay discrepancias entre los archivos de las guías y los archivos, lo que hay que subir realmente y hay que transmitir a la plataforma de Hacienda. Todo eso lo explicamos nosotros en nuestros cursos de facturación electrónica. Bien, entonces vean ustedes aquí algo muy importante que voy a pedir que preste atención, es esto. Nos dice, aquí arriba ustedes pueden leer, explicación de categorías contenidas en la columna versión legible. Ustedes van a ver que cada línea de estos es un campo que tiene que ir o no tiene que ir en la versión legible que les estaba mostrando. Por ejemplo, si tenemos el caso de factura, estoy aquí analizando factura consumidor final. Y esa factura consumidor final tiene una sección de emisor y tiene una sección de receptor, ¿sí? Entonces, en el caso del receptor, no tengo tanta información. Entonces, es porque voy a ir al de factura electrónica. Aquí tengo el documento de factura electrónica. Entonces, si yo me voy al objeto o a la sección de receptor, van a ver que está el NID, el NRC, el nombre, el código, el teléfono. Entonces, estos datos pueden ser opcionales. Y vean ustedes que aquí me dice en la columna G, me va a decir si es opcional o no es opcional. Y nos va a dar una especificación de qué es lo que debe de ir ahí. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de consultar esa guía para saber qué va exactamente en cada campo. Algunos, como decía, son opcionales. No es necesario que vaya. En el caso de la factura, pues el caso del receptor debe ir identificado con todos estos campos. Y en la sección, aquí en la columna D del Excel, ustedes van a ver algo que dice A, B, C. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Es si debe de ir o no debe de ir en la versión legible. Para eso Hacienda ha establecido 3 tipos de campo. Los A que deben de reflejarse, es decir, si yo tengo aquí el campo emisor NIT y ese está clasificado con A, entonces en la versión legible debe de ir sí o sí ese campo. No lo puedo obviar. Pero hay unos que están clasificados con B. Aquí, ustedes ven aquí, vamos a ir a identificación, vamos a buscar en el caso del emisor. Nombre comercial, por ejemplo. Está clasificado con B. ¿Qué nos dice la guía? Que los B debe reflejarse en versión legible siempre que sea requerido según el negocio, giro, operación o monto u otras transacciones. Es decir, es condicional. Puede o no puede ir según lo que yo esté facturando.
Nombre comercial. Aquí vemos ese campo, nombre comercial. Entonces, ese es opcional según la transacción. Y hay otros que están clasificados en C, es decir, no todos los campos. Recuerden que son, para el caso de factura electrónica, son más de 100 campos. No es que voy a poner yo 100 campos en esta factura porque no habría forma posible de que eso quepa en esta página. Sin embargo, algunos son opcionales, otros son requeridos y otros no van. Por ejemplo, no van. Entonces, esos me los identifica con C. Código de actividad, por ejemplo, es uno. En el caso del receptor, el código de actividad para la factura electrónica, porque esto depende de cada tipo de documento. Eso no va a ir. El código de actividad no va a ir aquí en la información del receptor. Y así es como llegamos a estas representaciones gráficas. Pues podría extenderme campo por campo, irlo detallando. Sin embargo, ustedes tienen las guías, tienen la guía de Hacienda, tienen las representaciones gráficas, tienen ya la lectura de cómo debe hacerse esa guía para saber lo que va y lo que no va en cada campo. ¿Sí? Así que estas son las representaciones gráficas. Voy a mostrar un par más y luego les voy a explicar qué es lo más importante que ustedes deben de fijarse al momento de estar recepcionando archivos DTS o documentos tributarios electrónicos equivalentes a la factura electrónica. Bien, factura de exportación, estos son los datos que debe llevar. Hay unos datos adicionales como recinto fiscal, régimen de excepción, tipo de establecimiento. Estos datos son adicionales que ahora deben de recogerse y deben de ponerse en la factura de exportación. Normalmente estos no los teníamos en los modelos físicos, sin embargo ahora en la factura electrónica sí hay que poner. Tenemos país de destino, dirección de destino, nombre comercial, etcétera. Son campos nuevos que hay que recopilar. Por lo tanto, nuestros sistemas tienen que tener esos campos incluidos en su sistema de facturación. Aparte de otros datos como flete, seguro, todas estas son especificaciones nuevas que ahora están exactamente detalladas por la guía de Hacienda. Por lo tanto, hay que leer esa guía, hay que desentrañarla y ustedes van a poder saber exactamente qué va en cada campo y en cada documento. Les voy a mostrar un par más. La nota de débito fiscal, por ejemplo, nota de débito fiscal tiene una sección de identificación y sección de receptor, venta cuenta de terceros, resumen, etcétera. Bien, estos son los modelos, las versiones legibles. Voy a mostrarles, bueno, toda esta especificación, cabe mencionar, está en la reforma del Código Tributario del año 2022, en la cual están especificadas cuáles son todos esos requisitos. Este sí se los puedo enviar a los que se suscriban a nuestro webinar, les puedo enviar este archivo, que es la publicación, el diario oficial de la reforma que se hizo el Código Tributario, donde están todas estas especificaciones. Bien, ahora sí, vamos a ir al tema por el cual estamos aquí, que es cómo identificar entonces cuáles son esos DTS o esas facturas electrónicas que son auténticas. Y eso es porque cuando esto entre en vigor y cuando ya estemos en forma emitiendo DTS y hayan más DTS circulando, entonces no cabe duda que van a salir los, los que siempre tratan de engañarnos. Entonces van a salir seguramente DTS falsos, van a salir algunas facturas electrónicas de algunos que no son emisores, algunos intentos de falsificación. Entonces ustedes deben de estar atentos a poder identificar cuál es una factura electrónica auténtica de una falsificada. Y para eso vamos a dar estos 5 elementos. Lo primero es el código QR. El código QR que contiene la versión legible. ¿Vean? Yo les voy a mostrar aquí uno que tengo. Este es de uno real, ¿verdad? Entonces, ellos en este caso de este proveedor, que es un proveedor nuestro al cual le adquirimos algunos productos, ponen varios códigos de generación, perdón, varios códigos QR para poder leer cada caso, cada cosa, ¿sí? Entonces está el portal del Ministerio de Hacienda, donde lo que les mostré hace un momento. ¿Cuál portal? El que les mostré con respecto a dónde se validan los documentos. Aquí está. Esa validación se lleva a cabo por el código de generación. Y vean ustedes que lo que les estaba mostrando hace un ratito tiene el mismo código de generación. Es este.
código de generación. Este código de generación yo podría tratar de inventármelo, pero es imposible. No va a ser un código de generación genuino. Sí, aparte está el sello de recepción y está el número de control y todo eso yo lo puedo verificar que son los mismos datos. De esa forma yo puedo saber que este DTE, esta es una parte, por supuesto no muestro todo el crédito fiscal porque pues tendría que mostrar datos sensibles y no quiero hacerlo. Entonces, pero muestro la parte más importante, que son los códigos de generación, sellos de recepción y números de control. Esto es algo que hemos caído, se hace constantemente la pregunta, ¿no? ¿Cuál debo de poner en el libro del IVA? ¿Cuál debo de usar? Y lo cierto es que el código de generación es el número único del DTE. Es lo que puede identificarlo unívocamente en todo el universo de DTEs para que no se repitan. Eso tiene una norma de cómo se genera, no es así nomás. Este código no es que yo como programador o como creador de un sistema, yo me invente ese código. Hay una normativa de cómo se debe de generar. ¿Sí? En el curso nosotros vamos a explicar cómo ustedes pueden hacer para generar ese código de generación y que no se repita. ¿Sí? Y aprovechando, hago una pausa para informarles de nuestro curso de planilla única que vamos a desarrollar el día lunes en conjunto con la Escuela Superior de Contadores Públicos. Se va a llevar a cabo el día lunes un curso de planilla única de 3 horas. Y si ustedes dicen que van de cuenta portable, si ustedes dicen que van de cuenta portable y que los hemos referido, entonces les van a dar las 3 horas de educación continua totalmente gratis. No tiene costo, no tiene costo, eso es gratuito. Hemos logrado ese acuerdo con la escuela, así que si están interesados, inscríbanse. No es con nosotros la inscripción. Yo les voy a pasar luego el enlace para que ustedes vayan a la escuela y el contacto y puedan inscribirse y poder obtener así esas horas de educación continuada para poder tomar ese curso. Pues espero que puedan aprovechar esa oportunidad. Es gratuito, no tiene costo. Vamos a explicar la plantilla contraportable, vamos a explicar cómo debe ser llenado, algunos errores que hemos estado recopilando a lo largo de estos días que se están dando constantemente y cómo resolverlos, cómo interactuar con la plataforma. Así que si ustedes están interesados, yo les estoy dejando en este momento, ahí en los comentarios, les estoy dejando donde tienen que inscribirse. Les voy a pasar el sitio web para que ustedes puedan entrar. Ahí busquen los contactos para que puedan preguntar pues cómo es que tienen que hacerlo y no cometer ningún error. ¿Sí? Ahí se los estoy dejando en los comentarios. Y veamos. Sí, ahí se los dejé ya. Esa es la página web de la escuela. Ahí pueden ustedes comentar. Pueden ustedes preguntar, perdón. Bien, entonces, volviendo al tema de esta noche, ya para ir finalizando, entonces, estos códigos QR son sumamente importantes porque me permiten validar ese DTE, saber si es correcto, saber si el código de generación me lo comprueba la plataforma de Hacienda. Ya les decía yo, la plataforma de Hacienda es esta. Esto es donde yo puedo consultarlo, no solamente con el código QR, sino con el código de generación. Y eso me lleva al segundo punto. Que es el sello de recepción. El sello de recepción, decíamos en el webinar que vimos de firma electrónica, decíamos el DTE tiene una firma electrónica que esa la pone el contribuyente y hay un sello de recepción que Hacienda le estampa, que es electrónico también y que permite saber si ese es un DTE correcto. Vean ustedes en lo que les estaba mostrando hace un momento, el sello de recepción aparece segundo. Entonces, este lo pone Hacienda, ¿sí? Y ese es sumamente importante porque es lo que Hacienda me da como una comprobación de que es un DTE legalmente emitido. Entonces, yo necesito estos dos y necesito poderlo verificar en la plataforma de Hacienda, ya sea a través del QR o a través de ingresando esos datos en la URL consulta pública de admin de la factura.gov.sv y verificar que ese sello de recepción es el mismo que yo tengo en mi representación gráfica. De esa forma puedo comprobar si es auténtico.
Por lo tanto, esto es más seguro. Me hacen esa pregunta. ¿Esto es más seguro que una factura normal? Sí. Piense usted, ¿cuántos de los documentos físicos podemos comprobar en el momento que si es auténtico o no? Pudiese ser una muy buena copia de un documento físico que se ha hecho en una imprenta ilegal, y si está muy bien hecho con todo, no sería tan fácil comprobarlo como lo es con el DTE. Tendríamos que esperar, bueno, que hubiese una denuncia de que esa imprenta está haciendo algún tipo de emisión de facturas no autorizadas, entonces luego ver que proceda a Fiscalía y que proceda al Ministerio de Hacienda de alguna forma, sancionar. Todo eso llevaría tiempo. Esto es inmediato. Yo puedo, con el código QR y el tercer punto que vamos a ver, que es el código de generación, comprobar la autenticidad de ese DTE en el momento. El código de generación, decía yo, es lo que nos permite identificar unívocamente, es decir, únicamente en todo el universo de DTEs a una factura electrónica, de modo que no se repite. En el caso de aquí donde se consulta su DTE, hay que poner la fecha. Hay que poner la fecha y el código de generación. Y eso me va a permitir conocer si ese DTE es correcto. Sí, lo puedo poner aquí. Perdón, aquí cometí un error. Voy a copiar. Y realizo la búsqueda. ¿Sí? Ahí está. De esa manera yo puedo comprobar su autenticidad. El código de generación es el tercero. Bien, vamos al siguiente, que sería la firma del documento. Bien, esto no aparece en el documento, en la representación gráfica del documento. Se lo voy a mostrar aquí. No hay un lugar donde me diga la firma electrónica porque no es algo que como ser humano yo pueda comprender. Si es la firma electrónica la comprueban y la validan los sistemas. Entonces no hay un lugar donde vaya una firma, ni mucho menos una firma estampada manuscrita. Eso no vamos a encontrar en el DTE. Sin embargo, les voy a mostrar aquí un documento JSON de esta misma compra. Les voy a mostrar, no les puedo mostrar todo completo, pero por lo menos les puedo mostrar, déjenme ver, les puedo mostrar la última parte del archivo JSON para no mostrar data sensible, porque eso es un problema. Entonces, este es el archivo JSON. Así les voy a mostrar rápidamente lo que contiene todos los ítems. Esto ya lo vimos en un webinar qué significa cada ítem, pero lo importante es ver al final que hay una sección donde se pone lo que Hacienda ha procesado de ese archivo JSON. Es donde él lo está recibiendo y dando por aceptado, donde me está poniendo el sello de recepción, donde me está poniendo el número de control y donde me está poniendo el código de generación. Y eso al final lleva a un token que es la firma electrónica. De modo que este sí es el documento de factura electrónica que yo voy a tener que tomar como verdadero. Yo tengo que guardar ese archivo. Normalmente los proveedores van a estar enviando la representación gráfica y van a estar enviando este archivo. De modo que yo puedo tener los dos. Y decíamos, más adelante vamos a hablar de cómo consumir este archivo para obtener toda la información relacionada a la compra. Aquí no estamos hablando de la venta, hoy día estamos hablando de la recepción de los documentos y cómo identificar si son correctos o no son correctos. Entonces, este archivo JSON es importante que usted sepa entenderlo. Dijimos, es necesario el código de generación, el sello de recepción, el QR y el archivo JSON con la firma electrónica. Esto que está aquí al final, que es bastante largo. Aquí se ve poquito, pero es porque no está esto justificado, pero sin embargo es un montón, es un chorrera de números y letras, como decimos en El Salvador, eh, con datos que me representan la firma electrónica. Sí, ahí puedo seguir y eso sigue y es larguísimo. Entonces, y con eso ya nosotros vamos a poder validar si un documento tributario electrónico es correcto. Finalmente, pues es importante el origen de los datos. Es importante saber que si un proveedor me está enviando ese DTE, pues yo he realizado alguna transacción con él
y es un proveedor de confianza, ¿verdad? Pudiese darse el caso de que alguien no, si bien no falsifique esto, pero pudiese darse el caso que alguien lo duplique. O sea, yo podría agarrar esta captura, ponerla en un documento, hacer la falsificación y poner los mismos datos, de modo que cuando yo vaya a comprobar eso al sitio web de la factura electrónica donde se comprueban, pues me va a dar aquí información y me va a decir si es verdadero, pero ese DTE pudiese estar ya en otro o pudiese haber sido ya metido en otro libro de compra de otro proveedor, ¿no? Entonces, esas validaciones, Hacienda, alguien nos podría dar eso y nosotros podríamos validarlo y podríamos caer, pero en un determinado momento Hacienda va a saber que ese DTE está siendo metido en 2 o en 3, en 4 empresas y que entonces va a saber que hay una anomalía con ese DTE porque alguien lo está duplicando o lo está tratando de falsificar. Y en ese momento yo me imagino que ellos van a tener los protocolos necesarios para hacernoslo ver. Por lo tanto, saber quién me emite ese DTE, saber que es un proveedor de confianza, saber que es una empresa formal, me va a mí permitir tener la confianza de poderlo ingresar en mis libros de compra y en mi contabilidad sin tener el temor de que eso pudiese, si bien no ser falsificado, sí ser copiado de otro DTE, porque eso sí se pudiese dar. Sin embargo, así como este número es único, el código de generación, este conjunto, mejor este código, mejor dicho, es único, entonces no pudiese estar deducido o no pudiese estar en dos lugares al mismo tiempo y por lo tanto Hacienda lo identificaría, ¿sí? Con el tiempo, pues imagino que se van a dar los protocolos necesarios para que esta seguridad funcione. Con eso tenemos los 5 puntos. Recuerden, eh, código de QR es importante para saber si un documento tributario electrónico es correcto, sello de recepción, código de generación, firma del documento y el origen de ese documento. Son los 5 puntos con los cuales yo puedo validar que SDT es correcto y que no me están engañando. Y luego, pues, tengan ustedes en mente estas representaciones gráficas, que es lo que vamos a estar recibiendo en los próximos meses, las próximas semanas, cada vez más y más y más hasta que esto sea obligatorio para todos y a todos estemos en factura electrónica y entonces ya solo vamos a recibir factura electrónica en nuestros libros. Gracias a todos, estimados. Les agradezco. Nos vemos próximo miércoles, siempre 8:30.